que sugirió Diego, de su tocayo Diego Torres, ¿no? Color de Esperanza. Muy buena, ¿eh? Sí, muy buena. Pues Chavita, nos pidieron mucho a este ideólogo y nos ha costado trabajo cerrar este contrato, ¿no, Chavita? Sí, ahí se le subió la fama y pues nada, sí logramos conseguirlo y tenemos de vuelta a Roy Blázquez. Roy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme otra vez. Pues este ideólogo de lujo que es el Roy, baterista, ya habíamos dicho que eres psicoterapeuta, ¿no, Roy? Estrictamente psicoanalista, pero bueno, yo estudié una licenciatura en psicología, después me dediqué a estudiar una maestría en teoría psicoanalítica lacaniana, pero bueno, últimamente he estado estudiando otras cosas, un poco tratando de abrir la mente y no sesgarme un poco a solo un tema, ¿no? Pues regresamos a este hashtag, ¿no, Roy? Cultivando la mente. Y estábamos platicando antes de entrar al aire que el tema de hoy tiene que ser ansiedad, ¿no? Con este tema del Buen Fin y todo este tema que genera a veces estos trastornos de ansiedad. Y muchas veces uno dice, no sé cuándo tengo ansiedad. Entonces deberíamos de empezar por ahí, ¿no? Yo creo que definamos qué es ansiedad. Sí, me parece perfecto. Sí, la cuestión aquí es que se acercan estas fechas donde es la Navidad, los regalos, y esto hace mucho ruido porque estamos hablando también de un sistema que ha sido creado por muchos años y nos empuja a un consumismo brutal, ¿no? Que lo tenemos presente todos los días y que creo que en estos últimas décadas o momentos se ha exacerbado también por el uso de las tecnologías, ¿no? Claro. Entonces, lo que a mi parecer esto ha provocado es que, sobre todo las generaciones más jóvenes, incluyéndonos a nosotros que ya somos adultos relativamente jóvenes, nos ha puesto en un lugar de pensar que todo se va a dar de manera inmediata. No hay como mucha tolerancia a la frustración y se crea mucha expectativa de lo que debería estar ocurriendo, como si tuviéramos un ideal de lo que debería estar ocurriendo. Más sin embargo, no pasa así porque ciertos paradigmas sociales. Totalmente, ¿no? El estar en cierto estatus, el tener cierto trabajo, lo que platicamos también un poco en la otra sesión ya hablando de terapia. Sí, tener ciertos ideales y entonces esto apunta a que uno todo el tiempo esté pensando en el futuro. Y entonces la ansiedad tiene que ver un poquito con el futuro, ¿no? Con el estar constantemente pensando en el qué pasará. A grandes rasgos, la ansiedad es un estado de alerta, un estado de constante alerta e intranquilidad que nos tiene no en el momento presente, sino en un futuro constante, haciéndonos padecer a nivel mental y también a nivel fisiológico, ¿no? Se puede manifestar de muchas formas. Sí, y que muchas veces esta ansiedad pues nace por ese paradigma social que muchas veces las familias tienen y que van pasando de generación en generación, el estar impulsando para que alguien termine una carrera o decir es que para mí el que termine una licenciatura pues genera un poco de seguridad. No sé, o sea, como que yo más bien creo que estos paradigmas sociales, y digo, yo no conozco del tema, pero estos paradigmas sociales generan ansiedad, ¿no, Roy? Sí, bueno, los paradigmas que se van creando son aquellos que estructuran nuestro psiquismo, ¿no? Esto es algo que hay que tener muy claro y no solamente para el tema de ansiedad. Al final de cuentas, cada quien cuenta con una determinada estructura psíquica y esta estructura psíquica está creada a partir de paradigmas, de vivencias que uno ha tenido en el pasado, que lo han hecho sufrir, disfrutar, reír, llorar, todas estas emociones. Y entonces a través del tiempo uno va creando una especie de, yo lo llamaría como una religión personal en la que uno cree que las cosas tienen que ser de tal o cual forma, ¿no? Y lo que sucede es que cuando estas creencias no son auténticas, es decir, no vienen de uno mismo de manera real, empiezan a crearse deseos que se contradicen unos a los otros. Por ejemplo, de chiquito alguien que tiene mucha facilidad a lo mejor para el arte,
se le da de manera natural, no lo piensa, siempre ha sido así durante 3-4 años. Sin embargo, en su familia se respira una atmósfera de desaprobación y en algún momento el papá, que era abogado, lo empieza a criar para que sea abogado. Y en algún momento él puede llegar a pensar que quiere ser abogado. Claro. Y no es algo que suceda de manera fortuita, o sea, hay un caso aislado, sino pasa todo el tiempo, ¿no? En donde nos empezamos a crear que somos alguien que en realidad no somos auténticamente, ¿no? Piensas que las expectativas de tus familiares y tus amigos son las tuyas, ¿no? Exactamente. No lo pudiste haber dicho de manera más sencilla. Ahora, creo que el problema del presente es que las expectativas se multiplican porque no es como hace, no sé, la generación de nuestros padres que tendrán 60 años, en donde su círculo era más pequeño, no había una globalización tan instaurada, no había un bombardeo mediático tan grande, en donde ya no te dice solamente tu familia lo que debes de ser. Ya no te dicen solamente tus 15 amigos lo que debes de ser. Ya te lo dice Instagram, TikTok, todos los anuncios. Que yo creo que ese es un gran choque cultural que hay entre dos generaciones, por ejemplo, y que ha generado mucha ansiedad. Y no sé si estés de acuerdo conmigo. La generación de nuestros papás y de nuestros abuelos, yo leía la otra vez en el Washington Post una editorial de esto y decía, fueron esa generación del tener, ¿no? Tienes que tener tu carro, tienes que tener una licenciatura, tienes que tener tu casa. Y entonces se empieza a avanzar eso y nuestra generación ya no considera tan importante el tener, sino el vivir una experiencia. Entonces ese choque genera, yo creo que una explosión cultural, porque hoy en día, ¿yo para qué quiero tener si tengo Airbnb? Claro. ¿No? ¿O para qué quiero tener un carro si tengo Uber? Sí, que va a empezar a avanzar aparte de manera exponencial, ¿no? Exacto. Entonces, ese choque está generando una presión social de la anterior generación. Es que mira, él pues no tiene ni un depa porque renta. Claro. ¿No? Híjole, te genera una presión que llega a ser una olla express. Sí, no, y qué bien que lo dices, porque ahorita que lo dices se puede ver de manera muy clara, porque parecería que nuestra generación ahorita, no sé, las personas que tenemos de 25 a 45 años, no sé, esa adultez media, es gente que parece que hay esta confusión, este estira y afloje, ¿no? Este estira y afloje entre decir tengo, pero ya ni hay, porque aparte es otro problema, ¿no? Tengo, pero ¿de dónde lo agarro? Y me cuesta mantenerlo. Me cuesta mantenerlo, el planeta ya está siendo sobreexplotado, se están encontrando nuevas maneras de hacerlo, mas sin embargo creo que nos toca esa línea en donde se sufre como una especie de disociación, que es lo que estás diciendo, ¿no? Es correcto. Y es lo que crea ese estira y afloja de ansiedad, ¿no? Porque hay una falta de noción de en realidad qué es lo que me da tranquilidad. Pero ¿hasta dónde tienes que tener un punto medio, Roy? Porque llega un punto en el que algunos empleadores en empresas, pues como ya los chavos, los millennials famosos, están en el ya no tener, sino vivir, muchos empleadores, muchos empresarios, pues critican eso del millennial porque dicen, oye, pues es que este güey ya no se pone la camiseta. Sí, aquí era de ponerte la camiseta, quedarte hasta tarde, estar en la oficina, esa meritocracia, ¿no? Sí. Y el joven de hoy en día dice, pero pues ¿por qué? No tengo ninguna necesidad. Puedo yo emprender, puedo yo vivir conseguirme una chamba de home office y vivir en donde quieras. Entonces, 5 meses en un lado, 5 meses en otro. Disfrutar. O sea, pero disfrutar. El tema se vuelve el disfrutar, el vivir experiencias. Yo creo que hoy en día esas dos realidades, ¿no? Esos esquemas de educación que tenían nuestros padres están chocando. Y creo que traes como la carga de cumplir lo que ellos esperan de ti, más lo que te piden las redes sociales, como dice el James, vivir
tú ves a personajes que además no conoces, pero sientes que conoces. Claro. A través de estas redes y te venden un cierto estilo de vida al cual pues para nuestros papás es ajeno y entonces estás en el medio y dices ¿para dónde voy? ¿No? Y yo me imagino que ahí creo que la pregunta sería, Roy, ¿de qué maneras nosotros estamos mitigando esta ansiedad, comprando, perdiendo el camino o no sé qué es lo que está pasando ahí, Roy? ¿Cuáles son los síntomas? Estás tocando un punto importantísimo. Se empiezan a mitigar estas cosas, ¿no? Empiezas a ver un exceso de adquisición de bienes, de comprar, de pensar que eso te va a dar ese vacío que estás tratando de cubrir, ¿no? No solo eso, sustancias adictivas, que hay muchísima gente con adicción. Leí hace rato antes de venir al podcast, más de la mitad de la población de Estados Unidos está medicada. Está impresionante, ¿no? Entonces está este vacío que se ha ido haciendo más grande, este vacío existencial que se trata de llenar con objetos, con sustancias, con ruido, con pantallas. Versus también otra corriente que también viene muy fuerte. Como les dije en la sesión pasada, esta corriente que, bueno, ya está fuertísima, que tiene que ver con todas las disciplinas orientales en Occidente y que está explotando. Y está explotando ¿por qué? Porque la gente también está en una búsqueda por una tranquilidad y una paz que no está encontrando dentro de el sistema tradicional que hemos venido viviendo, ¿no? Entonces, creo que estas nuevas disciplinas tocan puntos importantes que tienen que ver principalmente con la introspección, algo que hemos dejado de hacer cada vez más y más y más a partir de estarnos tapando todos los sentidos con todo lo que he dicho, ¿no? Con las pantallas, con las drogas, con las compras, con todo este capitalismo brutal, ¿no? Entonces, por eso la vez pasada que me decían, ¿qué consejo das? Es empezar a estar en lugares tranquilos por cortos periodos de tiempo, pero por lo menos estar con uno mismo y entonces empezar a crear introspección. Y entonces cuando sucede eso, empiezas a conectar otra vez un poco contigo y entonces empiezas a ver que estabas ansioso, ¿no? Estás ansioso, no dejas de pensar en ciertas cosas, te das cuenta que estás actuando por un supuesto ser que piensas que eres de manera redundante, más sin embargo te das cuenta que hay otras cosas que te pueden dar mayor paz, ¿no? Y es complicado porque empiezas a romper con círculos sociales, personales, te das cuenta de por qué te llevas con ciertas personas, a lo mejor nada más lo haces para ir de fiesta, o por qué compras tales cosas, o por qué estás en un matrimonio, cuando muy dentro de ti sabes por qué estás ahí, ¿no? La cuestión es que da mucho miedo voltear a ver eso, porque al principio provoca mucho dolor. No sé si por ahí iba un poco la pregunta, Chava. Sí, o más bien, sí, totalmente. ¿Sí? Es justo que la gente identifique en qué manera la ansiedad está afectando, porque como dices, es un poco ambiguo, pero más bien cuáles son como esos foquitos rojos que va dando el actuar por ansiedad, el empezar a comprar de más, el no estar satisfecho y no sé. Es peligroso porque creo que hay un punto ciego en el que desgraciadamente creo que es poca la gente que te lo va a señalar. Y para que alguien te lo señales porque esa otra persona de alguna manera está más tranquila y lo puede ver en ti. Es decir, puede ver que te encuentras de alguna manera anímicamente mal. Uh-huh. Y también porque, por lo menos ahorita que estamos en la Ciudad de México, pues vivimos en este rush citadino, ¿no? En donde parece que no nos damos tiempo para ni respirar. Uh-huh. Y entonces creo que lo que puede pasar es, a menos de que haya como un golpe duro de realidad en donde sí haya una recaída, en donde una persona tenga una crisis de ansiedad brutal, en donde no se pueda levantar para su trabajo, en donde le dé algún brote psicótico, como lo habíamos dicho la vez pasada, en donde tenga una recurrencia de hechos catastróficos, como que lo corran del trabajo 5 veces y se dé cuenta que algo está mal. Creo que más bien la persona tiene que darse cuenta de que algo no está mal cuando ya lleva muchos días sintiéndose insatisfecha. O sea,
creo que llega un punto en el que te cala, pero es complicado, no es fácil verlo. Y que me decías también, y que nos decías a mí, Chavita, antes de iniciar, que la ansiedad es esta, digamos, preocupación por el futuro en contraposición con la depresión, que es un tema más arraigado al pasado, ¿no, Roy? Sí, esto está muy de la mano con todo lo que no quiero sonar muy cliché, pero sí está en el presente y todas estas cosas, en donde sí, la ansiedad a grandes rasgos es el miedo a aquello que todavía no sucede, y la depresión sería la nostalgia, la melancolía por aquello que ya pasó. Y es muy interesante porque las dos cosas parecen brillar. En nuestra mente se deforman. ¿Y a qué me refiero con brillar? Cuando ya pasó algo y lo extraño, se va a ver mucho más bonito de lo que en realidad era. Y cuando le tengo miedo a lo que va a suceder por ansiedad, también te evitas, y aparte es ver algo inexistente. Entonces son fantasías que en realidad están en la cabeza de uno, ¿no? Totalmente. Yo estaba viendo un escrito que hace el Hospital Universitario de la Universidad de Barcelona, y sí detecta, bueno, que evidentemente con todo lo que dices, pero si aunado a esto, ¿no? Tienes síntomas de esos, podrías detectar síntomas de ansiedad cuando notas algunas sensaciones físicas, era lo que yo leía, como palpitaciones o mareos, o por ejemplo, y que esto el propio cuerpo genera como un mecanismo de defensa, ¿no? Y provoca que el cerebro realmente se defienda, ¿no? No sé cómo Roy, o sea, no sé. Sí. A ver, hay sintomatología muy clara si nos ponemos más clínicos, ¿no? La simple sensación de nerviosismo constante que se vuelve crónica, ¿no? El sudoración en las manos, los temblores, sensación de debilidad y cansancio, problemas para concentrarse. Ahora, es decir, todo esto, si se dan cuenta, apunta como una especie de constricción del cuerpo, de un cuerpo, como les decía, en alerta. Y esto está muy interesante porque esto llega a tocar lo que es el sistema simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo, en donde el sistema simpático, que apunta a precisamente triggerear, lanzar estas partes, estas cuestiones de alerta, están siempre activadas. Entonces, imaginemos que estas funciones, que deberían de ser funciones para momentos a lo mejor de emergencia o de momentos estresantes, así como cuando, por poner un ejemplo, una gacela entra a un adrenalinazo porque ve un león y se le acelera el corazón, se le hinchan los músculos y se va corriendo, pero eso dura lo que lo persigue el león, ¿no? Pero imagínate estar en un estado constante de alerta, pues se vuelve un estado desgastante, ¿no? Es un estado en donde no te puedes concentrar, se vuelve nocivo para la salud mental y física, ¿no? Y entonces empieza a haber manifestaciones. Se te acaban los nervios, pero por ejemplo, estos ataques de pánico tienen que ver con la ansiedad. Sí. Lo que pasa con un ataque de pánico, de ansiedad, es el cuerpo hablando cuando ya ha sido llevado al límite. O sea, es el cuerpo diciéndote, ya llevas tiempo que hay algo que no está siendo congruente contigo mismo. Como si estuvieras arrastrando al cuerpo a hacer algo que no quiere en esencia, y no solo al cuerpo, sino a la mente y al ser mismo, ¿no? Por eso digo que es esta pelea entre lo que uno es y lo que uno piensa que debería de ser, ¿no? Entonces, sí, los ataques de pánico se confunden mucho. La gente, bueno, ya más grande, los confunde con un momento de preinfarto, en donde te hace falta la respiración, sientes dolor en el pecho, puedes llegar a sentir mareos y hay mucha ansiedad, mucha angustia, mucho miedo inapalabrable. Entonces sí, definitivamente son un síntoma, yo creo que ya avanzado de que algo no anda bien. Sí, entonces hay ansiedad, digamos, psicológica y ansiedad clínica, ¿no, Roy? ¿O no? Con la clínica, la palabra clínica,
quiere decir sufrimiento. Entonces, cualquier cosa que hable de clínica tiene que ver con alguna disciplina que se encargue en mitigar el sufrimiento. La clínica psicológica tiene que ver con el tratamiento de padecimientos psicológicos o mentales. Entonces, en ese caso yo diría que sería lo mismo, la ansiedad psicológica, la ansiedad clínica. Ok, y entonces más bien la contraposición es una ansiedad psiquiátrica. ¿Existe? ¿Te refieres a una ansiedad patológica? Exacto. Sí, que ya digamos es enfermo, ¿no? Sí. Exacto. Sí, yo creo que sí. O sea, todos vamos a sentir ansiedad en algún momento de nuestra vida, lo sentimos. A ver, la cuestión es el grado, porque si estamos hablando de un grado bajo de ansiedad, a lo mejor ni siquiera lo llamamos ansiedad, lo llamamos estado de alerta. Y te sirve, ¿por qué? Porque si te asaltan, pues tienes que reaccionar, ¿no? O si te tienes que defender en alguna situación, o si en tu trabajo tienes que a lo mejor estás bajo algo de estrés, pero tienes que sacar la chamba adelante. Claro que necesitarás de estos mecanismos. El problema es cuando estos mecanismos se vuelven el día a día, el momento al momento, en donde ya uno no puede operar y empieza a haber fallas tanto fisiológicas como estados mentales con muchísimos detrimentos, ¿no? Sí, que yo lo que aquí veía era que uno de los tratamientos psicológicos que bueno, que decía este escrito apunta que un tratamiento psicológico para contrarrestar la ansiedad es esta terapia cognitivo-conductual. No sé si nos puedas explicar qué es esto, Roy. Ok. Mi fuerte no es lo cognitivo-conductual, pero la terapia cognitivo-conductual lo que intenta es acercar los estímulos poco a poco a aquellas personas que de alguna manera tienen aversión hacia estos estímulos. En el caso de la ansiedad, habría que investigar qué situaciones son las que, o identificarlas, las que triggerean o lanzan la sintomatología de la persona ansiosa, ¿no? Ok. Y entonces, ya tomando en cuenta estos momentos, se dan estrategias para poder confrontarlos. Alguna estrategia podría ser a lo mejor una técnica de respiración, platicar por qué es que esto está sucediendo y entonces encontrar una especie de camino para encontrar técnicas, pero es una terapia cognitivo-conductual. A lo que voy es que aquí sí se implementan acciones volitivas de voluntad del paciente, es decir, si tú tienes situación A, entonces no sé, te causa muchísima ansiedad ver a tu jefe porque estás de trabajo hasta el copete. Bueno, entonces hay que platicar qué está pasando con tu trabajo. Ok, ¿quieres seguir ahí? Todo así. Entonces, cuando veas a tu jefe, vas a agarrar y vas a hacer tantas respiraciones y vas a utilizar esta técnica que yo te enseñé, ver para allá. Es decir, toda una especie de protocolo conductual para entonces darle la vuelta a la sintomatología. Sí, pero no lo arreglas de raíz. Es que mira, te digo, yo no soy experto en terapia cognitivo-conductual, pero sí siento que carece un poco de ir hacia la raíz del asunto. O sea, como que más bien es a la negación y aceptar lo que viene. O es una solución muy temporal, ¿no? Yo supongo que lo utilizan más para evitar justo esos ataques en público. Te dan un tipo de sistema para que medio funciones, ¿no? Sí, la terapia cognitivo-conductual es totalmente operativa y aparte surge a partir de que el sujeto opere bien en sociedad, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, son terapias. Ojo, no estoy diciendo que sea algo que no funciona. Son súper efectivas y tienen muchísima investigación atrás y también son muy buenas, ¿no? Pero de lo que se trata sí es de hacer un efecto muy rápido para que la persona en pocas semanas pueda tener las herramientas para darle la vuelta al síntoma y entonces seguir de alguna manera funcionando. Y también depende de la personalidad de cada quien. Hay gente que le funciona muy bien, ¿eh? Okay. Oye, Roy, yo tengo una pregunta porque tratamos a veces de conectar con algunos temas que ya he visto, pero y que hemos visto en ocasiones anteriores. Y hablando del tema, yo entiendo el tema de la equidad de género y todo, pero hablando de la naturaleza como mujer y como hombre, ¿hay más probabilidades que mujeres tengan ansiedad que hombres o no se define por ahí?
Sí hay estadísticas. Ahora es un tema creo que delicado, sobre todo hoy en día, porque hay varias posturas. Desde las posturas más polarizadas, es decir, aquellos que refutan totalmente el que haya una cualidad o una parte innata, natural de los hombres y las mujeres que cree ciertas conductas o cierto estado de mente particular. Hay como otras... hablar de las hormonas. ¿Tú dirías? Exacto. O sea, decirlo de manera sencilla. Las mujeres, voy a decir una aberración, si quiero decirlo antes. Las mujeres están de malas cada vez que les baja y por eso en esos momentos son muy difíciles, ¿no? Entonces, todavía hay posturas o investigaciones que van de ese lado un poco tirándole más a la biología y dándole la razón a la biología, así como el otro extremo en donde se dice que el cuerpo no determina nada, ¿no? Y todo es de alguna manera mental o un constructo social. Entonces, creo que sería difícil dar un dato. Honestamente no lo investigué, pero claro que si lo buscamos seguro vamos a encontrar, ¿no? Estadísticas de quiénes sufren más estrés. Lo que sí sé es que, por ejemplo, hablando de ansiedad y depresión, sé que los hombres se suicidan más que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ok. Eso sí. Sí, justo aquí estaba leyendo unos datos que da una investigadora de la Universidad de Cambridge y dice que, por ejemplo, los jóvenes tienen más probabilidades de padecer ansiedad, independientemente de la cultura. Las personas menores de 35 años tienen más probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad que las personas mayores. Esta conclusión se cumple para todos los países, excepto Pakistán, donde las personas de mediana edad son las que tienen las tasas de ansiedad más altas. Otra cosa que yo vi es que la adicción a los opioides está relacionada con el aumento del riesgo a padecer ansiedad. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿las drogas generan que una persona sea más ansiosa después? Hay algo que yo leí hace poco que habla precisamente de eso y me pareció curioso porque decía que el consumo de opioides y también de THC son de las sustancias que pueden desencadenar mayores brotes psicóticos, paranoia. Es decir, ¿qué es la paranoia? Miedo, ¿no? Miedo. Entonces, sí veo desde ese punto de vista una correlación importante. ¿Por qué no habría de suceder que estas sustancias lo potencialicen, no? Sí, otra cosa que a mí la verdad en lo particular me ha pasado es que nosotros éramos muy gamers, ¿no, Chavita? Pero hoy en día con los juegos de video, PlayStation, Xbox, a mí me genera ansiedad. ¿Jugarlos o dejarlos? Jugarlos. Sí, tienes. O sea, yo también tengo como sensación de que tengo que acabarlo y me siento como yo justo por eso los he dejado mucho, porque no puedo dejar de jugar porque tengo como ese pendiente de terminar el nivel. Sí, es que a ver, Agua, se ha generado una dependencia a tantas cosas, porque se han creado más productos, más realidades. El otro día que hablabas de la realidad aumentada, los estímulos que se están metiendo en nuestro sistema, o sea, que a los que estamos expuestos, están haciendo que nos volvamos adictos a mucho más cosas. O sea, ya no nada más es la adicción a las sustancias, ¿no? No nada más es la adicción al trabajo, no nada más es la adicción al consumo, es la adicción ahora al celular, es la adicción ahora a las redes sociales por lo mismo, es la adicción de niños que entonces ya no están saliendo a jugar con la pelota o a hacer actividad física porque entonces se quedan en la casa jugando videojuegos. Es muy controversial porque ahorita que me escucho puedo sonar un poco anticuado porque es la realidad lo que estamos viviendo, pero sí es de vital importancia preguntarse qué es lo que esto nos está haciendo como cultura y qué le está haciendo a nuestra mente, porque si algo sí se está viendo es que los índices de ansiedad, de depresión y de no encontrarle sentido
y de un vacío emocional muy grande, sí está sucediendo hoy en día. Y otra cosa que leía precisamente por este tema es que la adicción al juego o al internet son otras dos conductas de riesgo que parecen estar asociadas al diagnóstico del trastorno de la ansiedad. Al parecer, en todo el mundo, un 37% de los adictos al juego padecen trastornos de este tipo, mientras que los estudios realizados sobre la adicción a internet, sobre todo en países asiáticos, muestran que la propensión a la ansiedad es más del doble en personas adictas a internet que en otros grupos de control. Entonces es fuertísimo porque cada vez está la tendencia a seguir pues teniendo esta realidad aumentada, como lo decías, entrar al metaverso, y pues esto va a incrementar los índices de ansiedad, yo creo, en las sociedades. Sí. Roy, pues no sé si quieras cerrar con algo más. Pues yo creo que estaría muy bueno si nos resumiera, Roy, un poco el cómo evitar este tipo de ansiedad. Quizá a lo mejor que nos nombrara algunos tipos de sustancias o cosas que debemos de evitar para disminuir o reducir nuestra ansiedad. Quizá a lo mejor tomar menos cafeína, yo supongo, o a lo mejor eso no tiene que ver con la ansiedad. Claro que sí, Chavita. Bueno, quisiera hacer un cierre rapidísimo, nada más para decir dos cosas, ¿no? Primero, sí, la ansiedad es, como dije, un estado de alerta, ¿no? Un estado de alerta constante en donde hay una intranquilidad, hay una insatisfacción y un constante pensamiento sobre el futuro, ¿no? Uh-huh. Ya dicho eso, creo que estaría interesante a lo mejor en otro capítulo ya ligarlo estrictamente con las cuestiones de tecnología y con el sistema como tal, ¿no? Los diferentes sistemas que tenemos en el mundo y cómo estos han contribuido a lo mismo, porque creo que ahí está un poquito, pues sí, la respuesta a mucho de estas preguntas, ¿no? Uh-huh. Ahora, para poder finalizar, creo que la gente debe ser consciente que le debe dar a su mente un espacio primordial, ¿no? Al final de cuentas, si uno está mejor consigo mismo, va a estar mejor con los demás. Por consiguiente, yo les recomendaría que siempre pongan atención a su estado antes de juzgar el exterior, ¿no? Y que encuentren estos momentos en los que puedan darse cuenta si a lo mejor tienen en este caso una sintomatología ansiosa, es decir, se sienten agobiados, se sienten constantemente cansados, hay insomnio, es súper común el insomnio, no pueden dormir, hay rumiación de ideas. La rumiación de ideas es estar pensando una y otra vez en lo mismo y no podemos callar el pensamiento y se vuelve algo castigador, punitivo, que nos hace sufrir mucho. El exigirnos de manera excesiva algo, el creer que uno debe de ser tal o cual cosa de manera excesiva, fijarnos también bien en los tiempos. Si ya pasaron 6 meses, 7, 8 meses y esto sigue ahí y no he podido dormir en 6, 7 meses, bueno, algo está caminando mal, ¿no? Entonces, creo que es seguir poniendo atención y empezar, si no lo han hecho, a poner atención en ustedes mismos, cosa que creo que se está perdiendo cada vez más y no hay ningún otro lugar en donde esto se va a encontrar. Es decir, la respuesta no la van a encontrar en el de afuera. La única persona que puede saber si tiene algo son ustedes mismos. Voltéense a ver ustedes mismos y a través de esta autoobservación yo creo que van a poder encontrar si tienen algún síntoma ansioso y pues no duden en buscar a gente que los ayude, ¿no? Roy, danos tus contactos, ¿no? Por si necesitamos. Claro que sí, como les comenté la vez pasada, se pueden comunicar conmigo a través de Instagram, Roy Blázquez, ROY, B de bueno, LAZQUEZZ, ese es el Instagram. El Facebook es lo mismo, pero con una Z al final. Y cualquier cosa, si no, comuníquense con las personas de acá de Cultivando. Nuestro equipo también ahí con los mails, ¿no, Chavita? Sí, pueden mandarnos un correo a contacto@cultivandoidiotas.com o cultivandoidiotas@gmail.com o mandarnos un mensajito a nuestras redes sociales, al Instagram, que es cultivandoidiotas, y el Twitter, que es cultivando_i, ¿verdad? Sí. El Twitter es @cultivando_i latina. Perfecto.
pues a ver si regresas a hablar de depresión ahorita en diciembre, ¿no? Que ese tema debe de estar Se viene bastante dura. bueno. La cuesta de enero y las expectativas navideñas. Y creo Claro que que sería muy buen ejercicio si quizá nos debieras hacer como un pequeño cuestionario de salud mental para nuestros escuchas. Quizá algunas 5 o 10 preguntas que me puedo hacer a mí mismo para entender en qué situación estoy. Me parece buenísimo, chavitos. Sí, Ya le puso tarea, Chavita, ¿no? sí, chavita. Y las puedes subir a las redes sociales, ¿no? Al Twitter y No, le pedimos al equipo de Cultivando, Chavita. Claro que sí, ¿no? Un ejercicio de introspección está buenísimo para que la gente tenga algo con lo cual trabajar y que puedan, pues sí, ver un poco de ellos mismos. Oye, Roy, yo te quiero ahí porque para que sepan algunos de los de la audiencia, Roy es un excelente baterista y yo te quería pedir que en esta ocasión, como ejercicio de recordar tu pasado, nos recomiendes una rola cuando empezaste a tocar batería, la que hayas tú dicho, puta, ya sé tocar cabrón batería. Entonces no sé si nos puedes recomendar una rolita que tú hayas tocado y que en la que te hayas sentido que ya tocabas en serio y muy chingón la batería. Claro que sí. Esto era cuando tenía como 16 años. Se llama Schism y es de Tool. Pues buenísima vámonos rola. con esto. pues bueno, los dejamos con esta rolita y pues nos vemos la próxima semana, ¿no, James? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.